muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy me encuentro en compañía de una mujer excepcional que nos va a estar acompañando el día 14 de agosto en nuestro seminario Intervención Psicojurídica, en todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, violencia de pareja y proceso de guarda y custodia de los hijos. Ella es la doctora Naxari Triana. Ella es abogada, especialista y con maestría en Derecho Internacional, magíster en Derechos Humanos, magíster en Relaciones Internacionales, especialización en Derecho Contractual, Código General del Proceso, Conciliación, títulos homologados por la Haya, 20 años de experiencia en litigio, de violencia intrafamiliar, jurisdicción penal, familia y comisarías, experta en Derecho Probatorio, docente universitaria de Derecho Procesal, amante de los animales, madre de 3 hijos, amante acérrima del tinto, o sea, lo que en Colombia llamamos el tinto es el café expreso, porque no en todos los países saben qué es un tinto, entonces vamos a contarle a las personas, un tinto es un café expreso. Y es hincha furibunda del Real Madrid. Así que aquí tenemos a la doctora Naxari. Doctora, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad para compartir con nosotros este momento. No, pues Natasha, muchas gracias a ti por el privilegio y el honor de invitarme a tu programa y espero que podamos a través del conocimiento que Dios me ha permitido adquirir a lo largo de la vida, poder ayudar, poder ubicar, poder coordinar, poder explicarle a las víctimas de este nefasto virus que tenemos, que es más grave que el COVID, que es la misma violencia intrafamiliar, que tenemos desde que empezó la humanidad y que sigue y con estos temas de encierro se ha aumentado. Entonces, pues espero poder poner un granito de arena como para decirle a las víctimas, primero, no están solas, segundo, se puede denunciar, tercero, hay gente que les puede ayudar y pues sobre todo dar del conocimiento que hemos podido adquirir no solo en la cátedra, sino a lo largo de la experiencia, dentro de los mismos juzgados, dentro de las mismas comisarías y también un poco en el tema de derecho internacional, que es muy interesante porque pues también aquí tenemos, no todas las víctimas son colombianas, ¿no? Ahora tenemos aquí en Colombia muchos de nuestros hermanos venezolanos y por su misma nacionalidad encuentran peros en la legislación colombiana para que se les ayude. Entonces, pues muchísimas gracias a ti por tu trabajo y pues aquí estoy. Bueno, mi doc, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Y les cuento a todas las personas que nos están viendo aquí en el canal de YouTube y de Instagram y de Facebook, que los temas que vamos a estar compartiendo o que va a estar compartiendo la doctora Naxari con nosotros el 14 de agosto, recuerden, 14 de agosto, 4 de la tarde a 7 de la noche, hora de Colombia. Este seminario va a ser 100% online. Aquí en la descripción del video van a encontrar toda la información para que puedan inscribirse. Son cupos limitados. Por favor, no se lo pierdan porque va a estar de lujo. Y los temas, entre otros, que va a estar tratando la doctora, serán dinámica jurídica de la violencia intrafamiliar, dinámica jurídica de la violencia de pareja, procesos de familia, la realidad en los despachos judiciales de los procesos de familia en comisarías, justicia penal y juzgados de familia. Cómo se preconstituyen las pruebas en la comisaría y la inexistencia del control de la legalidad en comisarías de familia, entre otros temas, así que no se lo pueden perder. Y vamos a conversar un poquito con la doctora Naxari, porque la idea de este video es aclarar algunas dudas que me han compartido algunos de mis seguidores con respecto al tema del seminario. Entonces, no solamente para invitarlos a que participen y se inscriban ya mismo, sino que también podamos aquí, digamos, descorrer un poco la cortina y aclarar algunas dudas. Mi doc, muchas personas me dicen, Natasha, pero es que yo vivo en Argentina, pero es que yo vivo en Perú, pero es que yo soy de Chile, pero es que yo soy mexicana, y entonces ¿yo cómo hago? ¿Para qué me sirve el seminario si es que yo no estoy en Colombia, si la ley y la jurisprudencia es diferente en cada país? Cuéntanos, mi doc, ¿por qué todas las personas son bienvenidas y por qué les va a servir el seminario independientemente de su nacionalidad? Bueno, Natasha, primero que todo tenemos que hablar de dos temas. Uno, la legislación como tal,
y otro los métodos alternativos de solución de conflictos. Ok. Especialmente en la jurisdicción de familia, es un requisito en todos los países que tú quieras tratar de solucionar primero el conflicto sin escalarlo al nivel judicial. Y en todo el mundo de habla hispana y de habla anglosajona o de habla americana, se maneja el tema de la conciliación como lo conocemos todos. Algunos les dicen arbitramiento, otros amigable composición, otros conciliación, pero siempre, sea en México, sea en Panamá, sea en Perú, sea en Chile, el primer requisito que se agota cuando estamos hablando de un tema de abuso, de violencia intrafamiliar, sin tocar niños, es, hombre, hablen con su pareja a ver si se puede arreglar. Tú ves que aquí en Colombia también las comisarías tienen la violencia intrafamiliar como tal y las medidas de composición familiar, que son, mire, hablemos y dialoguemos. Entonces, primero que todo, este tema de conciliación se maneja en todo el mundo. Okay. Entonces, es bueno que las personas sepan qué se puede y qué no se puede. O sea, ¿acaso yo puedo decir, bueno, yo arreglo con mi esposo después de que, por decir algo, me dio una golpista que duró 15 días de medicina legal? ¿O eso acaso no se puede conciliar? Y eso es igual en todo el mundo. Nuestra legislación es un híbrido, con todo el respeto, por los que modificaron tanto el Código Penal como el Código General del Proceso. Nosotros quisimos montar un sistema anglosajón, pero resulta que tanto Colombia como Panamá, como Perú, como Chile, nosotros venimos de un sistema latino. ¿Qué es eso? De Roma. Nuestro derecho viene del derecho romano. Entonces, si bien es cierto, vas a encontrar algunas variables en algunos sistemas, no es menos cierto que la raíz de la familia es el derecho romano. O sea, nuestra institución, por eso se llama la institución de la familia, o sea, no fue que nosotros no los inventamos. En Estados Unidos tú ves que la familia es un contrato. En Estados Unidos y en otros países de habla anglosajona nosotros tenemos el alquiler de vientre legalizado, la venta de óvulos y todo este tema. En Colombia, no. En Perú, no. En Venezuela, ¿por qué? Porque nosotros emanamos del derecho latino donde la familia es una institución. O sea, no es cualquier contrato como hemos querido modificarlo a través de la legislación de la Constitución y de los fallos constitucionales, perdón, diciendo, no, pues es que la familia es un contrato y todos son familia y hay familias diversas. Sí, claro, todo eso es respetable, pero la raíz es la misma. Por eso, si una persona está en Perú, está en Panamá, está en Chile, este seminario le puede abrir los ojos respecto a muchas cosas que no conoce, que no sabe. Que, por ejemplo, si yo te digo, no, es que mire, yo soy peruano, pero yo estoy viviendo en Argentina, pero mi esposo es italiano y yo quiero divorciarme, ¿qué hago? Entonces uno dice, bueno, la legislación más favorable para eso, ¿cuál es? Entonces usted puede contratar un abogado en derecho internacional o puede unirse a tu taller, escucharnos y nosotros le damos la respuesta de cuál es la legislación más favorable para que lleve ese caso. Okay. Entonces, partiendo de que nuestra raíz es igual, pueden tener diferentes hojitas, pueden tener ramas muy distintas, pero la base siempre va a ser la misma. Así que yo invito a todos los suramericanos, a todos los de habla hispana también, porque nuestro derecho tiene mucho del derecho español, mucho, o sea, tú te imaginas la cantidad de similitudes que hay. Y como te digo, al tratar de hacer un híbrido, incluso nosotros tratamos de tomar el sistema acusatorio americano en la rama penal. Lo que pasa es que, infortunadamente, por nuestro país tan violento en esos momentos, no pudimos instaurar lo que era el jurado de conciencia. Pero si tú miras, es un proceso adversarial, propiamente dicho, para mí, con el respeto de mis colegas, es un sistema adversarial. Esto no es un sistema inquisitivo ni tampoco es un sistema como el anglosajón. Así que yo pienso que las personas de toda Sudamérica deberían, pues los que estén interesados, inscribirse en el taller porque van a absolver muchas dudas respecto a cómo se manejan sus distintos países la legislación y cómo les puede servir lo que nosotros manejamos aquí en Colombia. Muy bien. Bueno, Doc, otra de las preguntas más comunes es, por falta digamos, de conocimiento también de lo que es la ley como tal, hay una duda muy grande entre una demanda civil y una denuncia penal. Entonces, las personas muchas veces dicen, pero es que yo quiero denunciar a mi agresor. Y otros dicen, no, pero es que no es denuncia, sino demanda. Y entonces el otro les dice, no, no es demanda, sino denuncia. Entonces, las personas muchas veces, digamos que se coartan, digamos, su derecho
de buscar justicia en sus procesos porque se confunden, porque no tienen claros conceptos, digamos, tan básicos para un abogado como estos, pero tan complejos como pueden ser para un ciudadano de a pie, para un civil. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la diferencia entre una demanda civil y una denuncia penal. Y en estos Bueno, para casos, empezar, y en estos casos particulares, ¿cuál aplica o se aplican los dos? bueno, para empezar, tú ya diste la respuesta. ¿Cómo se ve que eres jurista empírica? Lo has dicho muy bien. La demanda es por naturaleza civil. Yo demando el incumplimiento de un contrato, demando la restitución de un inmueble arrendado, demando la custodia y cuidado de mis hijos, demando el divorcio, pero denuncio la violencia intrafamiliar. Okay. Entonces, las denuncias como tal son propias del sistema penal. ¿Qué pasa con el sistema penal? Es lo que la gente en derecho denomina la última ratio. Entonces ya aquí nos pusimos a hablar latín. O sea, el último escalón de lo último a lo que usted debe acudir. El problema es que en Colombia, desafortunadamente, tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? Resulta que nuestro sistema civil está testado de miles de demandas, como tú bien lo has dicho. El sistema civil hace varios años, yo diría que tal vez unos 30, puedo estar equivocado, o 25 o algo así, partió nuestra legislación y creó los juzgados de familia. Entonces la jurisdicción de familia cobró una vida propia, pero es como yo decía antes, un hijito del derecho civil. Si tú analizas el derecho civil es el papá, y ese papá tiene varios hijos. Entonces, todo lo que emane del derecho civil y todos sus hijitos son demandas, demandas administrativas, demandas laborales, demandas de familia, y el derecho penal es el derecho que se creó en teoría para sancionar a los delincuentes que infringieran la conducta del hombre en sociedad. Eso en teoría suena muy lindo. Desafortunadamente, cuando tú vas a una comisaría de familia, allá ni siquiera te dicen va a interponer una demanda. Muchas veces te dicen, no, es que usted va a poner una querella. ¿Qué es una querella? Son esos tipos de procesos que por su misma simplicidad y nimiedad no escalan ni en la vida jurídica ni en la vida de las personas. Entonces a ti te citan, te dicen concilie, arregle, no se vuelva a portar mal, y para mí, con todo respeto, es un saludo a la bandera porque nadie lo cumple. Entonces muchas veces la persona dice, bueno, yo voy a la comisaría de familia y me dijeron que hiciera un acuerdo con mi esposo, que no nos vamos a agredir. Pero cuando hay golpes de por medio, entonces la comisaría libra la medida de protección, que es un acto administrativo. Ojo, lo que nosotros manejamos en comisarías de familia no es una demanda que pertenezca a la jurisdicción de familia como jueces. Es un acto administrativo que un funcionario que es recubierto de jurisdicción emana. Entonces no estamos hablando de la sentencia del juez de la República. Por eso muchas personas nos dicen, es que yo tengo una medida de protección, y van al juzgado y el juzgado la tumba. Entonces la persona se queda sin nada. Porque las comisarias de familia, si bien es cierto, están recubiertas de una jurisdicción como lo están los notarios, no están por encima de un juez. Entonces, lo que se maneja en comisaría es muy importante que las personas lo tengan claro, es un acto administrativo, que es otra demanda. Y si tú dices, bueno, pero administrativo y familia, y date cuenta del revuelto que nosotros tenemos aquí en nuestra legislación. Tenemos un acto que emana directamente de un funcionario público. Es que la comisaría es un funcionario público que depende de la administración del Estado. Y a este lado tenemos a los jueces civiles y a los jueces de familia. Entonces, incluso a los jueces administrativos. Pero si tú apelas una medida de protección, te va a los jueces de familia. Cuando llega a los juzgados de familia, estamos enfrentando una demanda de familia. Que pues si bien es cierto es estresante, y si bien es cierto es incómoda, no tiene las mismas consecuencias que una denuncia penal. La denuncia penal, por su naturaleza de tratar de proteger a los individuos de una sociedad de delincuentes, tiene como sanción una pena privativa de la libertad. En teoría, la demanda lo que busca es el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, que se incumplió. Entonces,
Este es un tema que vamos a ahondar en el taller y que la gente debe decir ahorita, ¡ay, esta señora que fumó, por Dios, cómo así que administrativo, cómo así que familia, cómo así que penal, yo qué estoy, ¿en qué estoy? Cuando la gente denuncia en comisaría, y muchas personas no lo saben, y yo creo que esto es lo que más los debe atraer al taller, es que les aseguro que del 90% de las personas que nos va a acompañar no tienen ni idea que cuando ponen una denuncia en comisaría por violencia intrafamiliar, están automáticamente activando el sistema penal colombiano para que a su pareja o a la mamá de los niños o a la tía de los niños les abran un proceso penal por violencia intrafamiliar, que por lo menos en nuestra legislación tiene de 4 a 14 años con sus agravantes, que no es desistible, que no es conciliable y que no hay absolutamente ninguna forma de acabarlo que no sea con prisión o ganando en un proceso penal y demostrando que se es inocente. Entonces, si tú miras, la gente dice, espera un momentico, yo pongo una demanda en una comisaría o pongo una denuncia, pero si es una demanda, entonces, ¿por qué me abre un proceso penal? Pero entonces, ¿por qué el juez de familia me la tumba? Y esa es una de las cosas que vamos a explicar en el taller, porque aunque ustedes no lo crean, en Colombia es así. Nosotros vamos a la jurisdicción donde una funcionaria administrativa nos libra una medida, a la vez inicia un proceso penal y después te mandan a la jurisdicción de familia. O sea que todas las personas que tienen un proceso en Colombia de violencia intrafamiliar están bailando en el derecho de familia y en el derecho penal. Precisamente por eso nuestro equipo se ha especializado en el tema de derecho probatorio, porque lo que tú hagas en esa comisaría va a repercutir en el juzgado de familia y en la fiscalía. Y si tú no tienes un abogado o un equipo que maneje el globo completo, es como si tú bailas salsa y tu pareja baila tango. Entonces, un abogado aquí te dice párate y el otro te dice siéntate. Y la pobre víctima termina absolutamente enloquecida, gastando un cojonal de plata, cuando todo se puede arreglar desde que tú ingresas a la comisaría de familia. Ok, muy bien, mi doc. Aquí entramos a un tema, digamos, un poco más sensible, eh, porque, doc, las víctimas de violencia intrafamiliar, las víctimas de agresores, las víctimas de sociópatas, psicópatas, narcisistas, en fin, todas hemos tenido el mismo sentimiento de desesperanza, porque nos encontramos ante una sociedad revictimizante, la familia no nos cree, la ley no nos cree, o sea, es un tema muy complejo, pero entonces ahí nos encontramos muchas veces con abogados que no nos creen. Entonces, Doc, ¿tú qué mensaje nos puedes dar, digamos, esperanzador? Tú como abogada, ¿por qué crees que se da este fenómeno de algunos? No estamos diciendo que es que todos los abogados son así, pero ¿por qué hay algunos abogados que no tienen como esa empatía o esa sensibilidad con la víctima y no le creen? Y entonces, si a mí no me cree mi abogado, ¿quién me va a creer? Lo que tú dices es muy cierto, Natasha. Es un tema muy sensible, sobre todo porque nosotros, como bien dije al comienzo, venimos de una cultura latina. Nosotros venimos de una cultura donde el paters familia es el hombre y paga la deuda vendiendo a su mujer y a sus hijos como esclavos. Eso crea un híbrido con la cultura de nuestros indios, donde el indio es el jefe de la tribu, es quien casa, es el sacerdote, y la mujer se queda en la casa teniendo un pocotón de niños y no más. Entonces, cuando una mujer dice, a mí mi esposo me pegó, uno dice, pobrecita, uno dice, ¿qué hizo? Uno dice, ah, se lo merecía. Otros dicen, no, pero usted no le puede pegar a una mujer. Y esto ha venido evolucionando mucho en Colombia a raíz de todo el tema de libertad de géneros, de igualdades, de demás cosas. Pero yo voy a decir una cosa que, mejor dicho, ahí sí se te va a estallar el taller. Cuando nosotros adquirimos nuestros derechos, perdimos muchos derechos. Y eso es lo que nosotras no hemos entendido. Y en esta sociedad, cuando quieren ver a una mujer exactamente igual a un hombre, entonces, si el hombre se coge a puños con otro hombre, pues ellos solucionan su problema a puños, porque son hombres. ¿Dónde está la diferencia en que un hombre me coja a mí a puños y solucionemos el problema a puños? Pues hombre, que yo soy mujer y la legislación me protege. Pero en Colombia tenemos dos problemas, yo pienso que a nivel mundial más que en Colombia, o sea, se ha visto, y lo hemos visto mucho en México, lo hemos mucho en Panamá, se ve muchísimo este tema,
Y es que a la víctima no se le cree por la misma ideología con la que nosotros hemos sido levantados. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, en las casas de las abuelitas era normal que la abuelita no hablara ni duro, pero ahorita estamos frente a una igualdad que muchas veces hace que algunas víctimas se pasen de la raya. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú llegas a nuestra oficina, nosotros tenemos, como digo yo, un control de calidad irrompible. Nosotros tenemos un poligrafista, tenemos un perfilador y tenemos un psicólogo clínico. Para que tú me contrates a mí me tienen que entregar el polígrafo, entregar la prueba psicológica. ¿Por qué razón? Porque nosotros atendemos a víctimas. Pero es que para crear esta empatía, tú necesitas entender a la víctima y no todos los abogados tenemos esa facilidad. O sea, hablemos de un abogado civilista cuya estructura ha sido civilista, ha sido creado en el derecho civil. Para él, cuando tú llegas a su oficina y le dices, mire, es que mi esposo me pegó, yo me quiero divorciar, él te va a decir, ah, claro, liquidemos la sociedad conyugal, entonces usted coge la casa, usted coge el carro. No, pero es que me voy a divorciar porque me pegó, me voy a divorciar porque abusaba de mí, me voy a pegar, me voy a divorciar porque le pegaba a mis hijos. Sí, claro, eso está incumpliendo tal artículo del Código Civil, entonces nos vamos a una demanda. Pero no existe el vínculo de parar un momento y mirar a la víctima a los ojos y decir, hombre, esta mujer no está durmiendo, esta mujer no está comiendo, esta mujer tiene crisis de pánico. O sea, tú llegas a una comisaría, y te lo digo por experiencia propia, mi primer trabajo en la vida fue en asistencia alimentaria en la unidad, cuando existía en asistencia alimentaria aquí en Bogotá, en la Fiscalía, y estaba pegadita a violencia intrafamiliar. En esa época era un delito querellable. Entonces llegaba la señora absolutamente rota, y a mí me pasó, de una señora con unos hematomas impresionantes, a duras penas se podía mover. Ella vivía en un barrio marginal del centro de Bogotá, y cuando ingresa, pues claro, todos nos movemos. Entonces en esa época no había respuesta inmediata, no había nada, o sea, estábamos trabajando con las uñas. Mandamos a la señora a medicina legal, le dan una incapacidad de 2 meses, calcula la muenda que le dio el esposo, se inicia el proceso penal, y a los, no te miento, 20, 22 días más o menos de estar ya el proceso, porque lo cogieron en flagrancia. O sea, es un tema jurídico un poco, si algún abogado me escucha y dice, esta vieja no sabe derecho, así lo manejaron, aunque no fue una flagrancia, pero así se tipificó. La señora va a la fiscalía y dice, doctora, es que si lo meten a la cárcel, ¿quién me va a dar de comer? Yo lo he vivido. Pasamos 5 años en un proceso penal. Gastan un cojonal de plata, el Estado, la víctima, el denunciante, y cuando llegamos a la audiencia, la víctima no declara. Entonces, esto ha ido creando y creando carrera. ¿Por qué? Porque es que además para la víctima es terriblemente difícil afrontar a su agresor. O sea, imagínate, tú te casas con la idea de que ese hombre, o te vas a vivir con ese hombre con la idea de que te va a proteger, te va a cuidar, te va a ayudar y va a ser tu ayuda idónea. Y te pega, te viola, te maltrata y maltrata a tus hijos. Y luego tú tienes que sentarte al frente y contarle primero a un abogado, después a un psicólogo, después a un fiscal. Si cambian de fiscal, a otro fiscal, a la comisaria. Van como 7 u 8 veces en las que la víctima es revictimizada y revictimizada y revictimizada. Entonces, muchos abogados no es que no le crean a la víctima. Lo que pasa es que llevamos tantos años en esto que uno va creando una coraza para separarse del proceso, si no uno también termina enfermo. O sea, si tú miras, yo tuve un caso en mayo del año pasado que también el doctor Belisario llevó, de 2 chiquitas que eran víctimas de abuso por parte de su mamá. Y tú no me vas a creer, un diciembre del año pasado, no, antepasado, en la cocina de mi casa llorando y diciéndole a mi esposo y a mi mamá, ayúdenme a esconder a estas niñas para que la mamá no las encuentre. Entonces, si uno no toma distancia del cliente, pues uno se enloquece, que muchas veces no es que no les crea. O sea, yo pienso que yo soy de las abogadas más descarnadas que hay. O sea, yo te digo las cosas por el nombre, y si tengo que decirte, señora está loca, te lo digo, mire, qué pena con usted, pero señora está loca. Ahora, también tenemos otro fenómeno que aquí, por lo menos en Colombia, ha hecho carrera, y es que a través de los grupos de WhatsApp se reúnen 10, 15 o 20 señoras que dicen ser víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, todo es una agresión. Si el señor le dice, oiga, recoja eso,
eso es violencia psicológica. No, no es violencia psicológica. O sea, nosotros tenemos que aprender que estas libertades que hemos ganado con sangre, porque las mujeres hemos ganado el lugar que tenemos con sangre, Sí. o sea, poder estudiar en una facultad de Derecho, cuando yo hice la maestría, y te estoy hablando de hace no muchos años, yo creo que éramos 3 mujeres frente a 40 hombres. Entonces, cuando tú entras a una fiscalía, el juez es hombre, el fiscal es hombre, el ministerio público es hombre y el abusador es hombre. Entonces, todo esto hace que de una u otra manera a la víctima se le exija más y es muy triste. O sea, yo pienso que por eso nosotros trabajamos también con los psicólogos, porque más allá de ser un perito, de ser un informe forense que dices víctima, tenemos el apoyo de unas psicólogas clínicas que se sientan con la víctima y le dicen, venga, llore. Usted necesita llorar, llore. Usted necesita gritar, grite. Usted necesita desahogarse, desahóguese. De tal suerte que cuando llega a ese estrado, ya es una mujer que puede afrontar su problema dando un viso de honestidad. Es que es muy difícil, Natasha, porque es algo muy subjetivo. O sea, en un estrado judicial, y yo no sé si alguna de las personas que nos escucha alguna vez ha estado, sí hay abogados muy respetuosos, pero hay otros abogados que te cogen contra el piso y entonces usted dice que el señor le pegó, pero dígame a qué horas, cuándo, dónde, por qué, usted qué hizo, y es que usted no se bañaba los dientes, y es que usted no le cambiaba las medias, y empiezan a exponer esa vida íntima de la pareja. Y hay un gran problema también con las víctimas de violencia intrafamiliar. Yo no sé si ustedes han escuchado el dicho, el diablo está en los detalles. Ajá. Pero cuando tú tienes una víctima de violencia intrafamiliar, esos detalles no existen. La víctima recuerda el golpe, recuerda que fue abusada, recuerda que el esposo maltrató al hijo, pero cuando tú le dices qué día era, como ¿el miércoles de cuándo? De hace 30 días, digamos comisaría de familia. ¿Y por qué viene hasta hoy? Porque es que mientras ella decanta y asume todo lo que le pasó, pues pasan días. Es como un duelo, eso no se cura de un día para otro, puede pasar 20 años. Y cuando llegan a ese punto o llegan a un juzgado, entonces la comisaria o el juez o el fiscal empieza con los detalles. Y cuando la víctima no conoce esos detalles, usted está mintiendo. Entonces, por eso es tan importante un equipo interdisciplinario cuando se habla de violencia intrafamiliar. Un abogado solo no puede ganar un proceso de violencia intrafamiliar ni aquí ni en la China. Un abogado necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra, necesita un perito, necesita una red de apoyo detrás de esa víctima, porque las víctimas bloquean lo que pasa. Entonces, si a mí me llega un señor y me dice, mire, doctora, lo que pasa es que la señora Natasha Lopera no me pagó el arriendo del mes de mayo, yo le digo, muéstrame el contrato. Entonces él me lo muestra y aquí está el certificado de la cuenta bancaria, no me consignó, es facilísimo. Pero cuando tú llegas y me dices, doctora, lo que pasa es que mi esposo me violó, uno dice, el esposo, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Usted le dijo que no? No, pues yo no le dije que no, pero yo le dije que no quería. Pero usted fue clara en expresarle que no quería. Pues es que no me acuerdo bien, pero es que yo no quería que él hiciera lo que hizo. Y empieza ese juego y pues para ti es muy difícil como abogado y muchas veces te sientas y dices, bueno, esta señora, ¿será que sí? Pero yo he aprendido por experiencia que las víctimas bloquean. Así que necesitamos un psicólogo que las confronte con su realidad y en ese momento, cuando tú te vinculas con la víctima de una manera psicológica, de una manera incluso espiritual, diría yo, porque es entender el sufrimiento de otro ser humano. En ese momento tú no solo le crees a tu cliente, sino como en nuestro caso, es nuestro. O sea, no es el caso de la señora Andrea, es Naxari Triana en un juzgado porque es ella a quien están maltratando, a quien le están pegando, y gracias a Dios pienso que esa es la forma en la que se ganan procesos. Pero para creerle a una víctima de violencia intrafamiliar, tú necesitas crear una conexión y esa conexión solamente te la puede dar un equipo interdisciplinario que te demuestra que esa víctima sí es una víctima real. Y yo pienso que eso es lo que se nos olvida a muchos abogados. Nosotros vemos la violencia intrafamiliar como cualquier tipo de proceso y no es así. No todos los abogados están hechos para violencia intrafamiliar. No todos los juzgados están hechos para violencia intrafamiliar, no todos los equipos están hechos para violencia intrafamiliar. Esto es un tema muy delicado porque tiene que ver
con esa parte interna que solo tú conoces. Nadie que no haya sido una víctima entiende el dolor de otra víctima. Entonces, ese proceso para un abogado que tiene ni idea de qué es sentir un puño, sentirse abandonado, sentir temor, olvidar los detalles, pues no le va a creer a una víctima. Y si yo como abogado no proyecto ante el estrado la credibilidad total en mi cliente, pues el juez no va a creer, porque es que esto es de proyección, es como tú me ves. Entonces, cuando yo entro al estrado y hago las preguntas, estoy convencido de que mi cliente es víctima, te aseguro que tenemos un 90% de posibilidades de ganar. Pero cuando yo entro dubitativo y como que sí, como que esta vieja, ¿será que sí pasa el interrogatorio? Ahí sí, como dijo el presidente, ¿será que esta vieja sí pasa el interrogatorio? Entonces, pues el juez lo percibe, porque nosotros pasamos mucho tiempo aprendiendo a analizar a las personas. Entonces, yo pienso que no es tanto el tema de no le creo, sino que no todos los abogados están hechos para este tema. Y pienso que si no tenemos un equipo interdisciplinario que apoye a la víctima, nosotros nunca vamos a poder entender lo que está padeciendo esa víctima y por eso tenemos tantos delincuentes, abusadores y maltratadores libres. Porque nosotros buscamos un abogado que sepa de familia, no buscamos un abogado que sepa de víctimas. No preguntamos quién es su perito. Como me decía una abogada de familia de un bufete muy importante hace unos días, nosotros cogemos la lista telefónica y el que contestó, ese es el que contratamos. No. El abogado, el perito y el psicólogo tienen que bailar una misma canción y tocar un mismo instrumento para que la víctima no sea revictimizada. Por ejemplo, yo por regla general nunca llevo a mis víctimas a menos que ellas quieran a los estrados judiciales. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una ley que dice que la víctima no está obligada a afrontar a su agresor. Entonces, cuando iniciamos el proceso, si la víctima no quiere, yo no la llevo. Para eso estoy yo. No la expongo a que le insulten, no la expongo a preguntas horribles, no la expongo a un nuevo maltrato. Ya el día del juicio, si ella va a declarar que tiene que declarar en nuestro sistema, ya es otra cosa. Porque ya ha pasado 1 o 2 años de tratamiento psicológico, de apoyo. Entonces ese día es diferente. Si tú coges una víctima hoy, que llega y me llama y me dice, mire, me rompieron la vida ayer y me hicieron y me deshicieron y yo la llevo a comisaría mañana, fracasé. Fracasé con esa víctima porque al afrontar a su agresor y al entender que el Estado respalda al agresor, porque la primera pregunta que le van a hacer, ¿usted qué pruebas tiene? ¿Quién me garantiza a mí que ese morado no se lo hizo al caerse de la escalera? ¿Quién me garantiza a mí que ese morado no se lo hizo usted misma? Porque lo hemos visto en procesos. La señora se pegó, la señora se autoagredió para que culparan al señor. Entonces ya la víctima se choquea, se bloquea y ahora deje eso así, yo no quiero saber de eso nada. Entonces uno tiene que tratar de proteger a la víctima. Y yo pienso que más que un tema de credibilidad, es un tema de la sabiduría y la estrategia que utilice el abogado para llegar a su víctima y la empatía que tenga la víctima con el abogado. Y yo creo que ya hice el taller, ya no van a venir. No, mi Doc, eso nos falta, pero mucha tela por cortar. Mucha, mucha. Pero mucha, o sea, esto tiene tanto de largo como de ancho y tiene muchas aristas, muchas aristas. Muchas. Entre ellas, mi Doc, ya para terminar esta especie de entrevista, el tema de los hijos es es un tema muy preocupante. Es un tema muy preocupante porque muchos de los agresores, muchos de los maltratadores aplican la alienación parental con sus hijos y quieren quitarle los hijos a la madre o al padre siendo las mismas víctimas, ¿sí? Y no quieren quitarle a sus hijos porque ellos quieran proteger a sus hijos o porque los amen, no, sino porque hay detrás un tema de venganza perversa contra su pareja, ¿sí? Entonces aquí tenemos una cantidad de personas que quieren proteger a sus hijos de sus padres o madres perversos o perversas, maltratadores, maltratadoras. En ese aspecto, Doc, ¿qué esperanza nos puedes dar? O sea, ¿cómo lógicamente en el seminario nos vas a dar toda la información, pero ¿es posible esto? O sea, ¿es posible proteger a nuestros hijos? Mira, yo creo que yo soy de los pocos abogados de este país y pueden verificar en el Consejo Superior de la Judicatura porque me gané un disciplinario por decirte lo que voy a decir, pero nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo.
Por eso me Yo encanta. soy de esos abogados, yo soy de esos abogados que cuando cogen un proceso te dicen, lo cojo porque lo gano. Hace unos meses yo le dije a una cliente, yo no voy a llevar ese proceso porque yo no pierdo. Y su proceso no se puede ganar, pero no se puede ganar porque la señora tenía un tema mental espantoso, una mitómana terrible, pero yo sé que este tema sí se puede ganar. O sea, yo sé que muchos abogados le van a decir a usted, mire, ¿para qué meten eso? La alienación parental, empecemos que ya hoy no le dicen alienación parental, le dicen interferencia parental o triangulación parental. Entonces ya el tema de la alienación apenas nacía y ya lo mataron. O sea, no lo dejaron ni siquiera crear bien, porque aquí no hay muchas sentencias que manejen ese tema. Entonces no alcanzó a nacer a la vida, no alcanzó a crecer, yo creo que llegó a su infancia y lo mataron. Entonces ahora es interferencia o triangulación. ¿Por qué? Porque es muy distinto decir yo alieno a la persona, o sea, la embobo, la drogo y la persona camina como un zombie, a decir yo interfiero con la persona, o sea, yo le doy mi opinión, si la persona lo asume, pues es otra cosa. O triangulación, los tres opinamos y pues si la persona decide, pues que estamos hablando de un niño que muchas veces no tiene la capacidad de entender si es o no es. En Ujú. este momento, precisamente, nosotros llevamos un caso de una niña de 7 años. Entonces la niña dice, yo quiero estar con mi mamá porque la amo, pero también quiero estar con mi papá, pero yo quiero estar con todos. Pero cuando tú estás sola con tu papá, tu mamá es una bruja que te pega, te maltrata, te Ajá. mechonea y te insulta. Pero cuando estás con tu papá, entonces, no, al revés, cuando estás con tu mamá, quieres estar con ella. Y este es el típico caso de triangulación parental. Mi abuelo, que era un hombre sabio, decía, cuando usted no tiene nada bueno que decir de nadie, no diga nada. Y si aplicáramos eso, seríamos felices. Pero esto se ve mucho y sobre todo, desafortunadamente, se ve en nosotras. Ay, es que usted sí es igualito a su papá, que es un vago, degenerado, miserable, patán, igual. Eso ya se está grabando en la mente del niño. Muy seguramente la mamá no lo está haciendo con esa intención, pero Ujú. eso va quedando en la mente del niño que mi papá es Absolutamente. malo. Entonces, eso es en pequeña escala, pero también tenemos los sociópatas, tenemos este tipo de seres maquiavélicos que se sientan con un niño y le dicen, mire, su mamá es mala, su mamá me engañó, su mamá lo quería abortar, su mamá lo quería dar en adopción y programan la mente del niño con un falso recuerdo y cuando tú sientas a un niño en un estrado, entonces el niño te va a decir es que mi mamá me quería matar. O al revés, es que mi papá me violó, que es una violación. Entonces, es difícil, mucho, Natasha, pero se puede hacer, claro que sí. ¿Hay esperanzas para estos niños? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos redes de apoyo, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos un equipo interdisciplinario que recoge a estos niños y les dice, vamos a reprogramar, vamos a hacer lo que se hace con un computador, vamos a resetearlo. Ujú. Pero ¿cómo se resetea? Con amor. Y lo primero que tiene que hacer la víctima para poder volver a amar a su hijo y volver a amar al mundo es curarse a sí misma. Entonces, sí podemos luchar, es difícil, yo no te voy a decir que es fácil, pero vuelvo y te repito, cuando nosotros tomamos un caso, lo tomamos porque tenemos la certeza de que se va a ganar por difícil que sea, o nosotros hemos ganado custodias de madres abusadoras cuando las mamás son las víctimas. Entonces a nosotros nos llegan los superabogados y la supercomisaria y nos dice que esa señora es la víctima. Y hemos probado que se ha interferido, que se ha triangulado al menor, que se le obliga a decir una serie de mentiras y finalmente el papá se ha quedado con la custodia de los niños. Entonces, ¿es de lucha? Sí. ¿Hay que pelear? Claro. ¿Uno bota lágrimas de sangre en los estrados? Sí. Pero yo pienso que, y lo digo como mamá, eh, cuando uno tiene un hijo, uno hace lo que sea y soporta lo que sea y aguanta lo que sea por amor a ese pequeño. Entonces, si bien es cierto, es un tema muy delicado y es un tema que en Colombia, o sea, en Colombia hemos hecho lo del avestruz. Nosotros vemos que hay interferencia parental, no metemos la cabeza en la tierra y Mm. los jueces lo hacen y las comisarías lo hacen. Y solo hasta que un abogado se para y lo grita, pues, en las redes como tú lo haces, o lo publica en Facebook, o demanda a esa comisaria por prevaricato, o demanda a ese juez por prevaricato, es cuando entran los entes del Estado, medicina legal, peritos forenses,
la Universidad Conrad Lorenz, que ahora está haciendo muchos dictámenes periciales del sistema, pues porque medicina legal está testada, y se sientan con el niño y dicen, sí, claro, aquí hay un clarísimo tema de interferencia parental, pero solo hasta que tú atacas con toda la artillería pesada, porque si tú llegas y escribes en tu queja o en tu querella o en tu demanda o en tu denuncia, el papá le dice al niño que soy una bruja, el papá le dice al niño que soy una víbora, el papá le dice al niño que soy una mala mamá, esa letra es como si no la vieran. Y entonces sientan al niño y el niño a los 5 años dice, sí, es que mi mamá me pega. ¿Cómo te pega? Mi mamá me pega. ¿Cuándo te pega? Mi mamá me pega. Y no se dan cuenta del pánico que el niño tiene al expresar eso porque el niño sabe que está mintiendo. Pero es tal el nivel de alienación del padre, como tú dices, porque a mí sí me gusta el tema de alienación, porque es que eso es lo que hacen. Dejar a los niños con un recuerdo que no existe de un hecho que jamás pasó. Ajá. Entonces, si uno no ataca con todo, si uno no indaga, si uno se da por vencido en la primera, se acabó, porque muchas veces tú ves, y con todo respeto por las trabajadoras sociales y psicólogas de las comisarías, tengo varias amigas comisarias, las respeto cantidades y las amo cantidades, pero su equipo interdisciplinario muchas veces no está listo para eso. Entonces te emiten un concepto donde dicen la mamá maltrata al niño, muéstrenme una sola prueba. Es que el niño dijo, ¿qué más? O sea, estamos hablando de que hay una persona a la que le van a quitar su hijo, que puede pasar 4 años presa, y usted me dice que porque el niño dijo, ¿con qué argumento? O sea, ¿dónde está el fondo? Y muchas veces, tristemente, no lo hay. Y cuando un papá es el alienador es mucho más difícil, porque por regla general la mamá es víctima. Entonces, no le dan un puño a la mamá en la cara, claro que no, pero cogen a su hijo y hacen que le digan, mamá te odio. Yo creo que nosotras como madres preferimos la peor paliza a que un hijo nos diga, mamá te odio. Y lo hemos escuchado muchas veces. Y cuando le preguntamos ya al niño o lo dejamos solo con su mamá, ese vínculo universal que está por encima de todo hace que el niño se derrumbe y abrace a su mamá y llore y llore y llore. Y yo pienso que este tema debería tener, la cadena perpetua es poco, porque el daño que tú generas en un niño es terrible, porque además el niño se siente culpable. El niño dice, yo estoy maltratando a mi mamá porque la veo llorar, pero si no la maltrato, mi papá me pega o mi papá me quita y mi papá me dice. Es un tema bien complejo que yo creo que en el taller y con la ayuda del doctor Belisario vamos a desarrollar, pero sí hay esperanza, Natasha. Sí se puede. O sea, el que te diga que en derecho algo no se puede hacer te está mintiendo. Porque el derecho es la ciencia y ya te lo digo para cerrar. El derecho es lógico. Cuando un abogado te dice que hagas algo y a ti te suena como que no cuadra, no lo hagas. Porque es que el derecho es la ciencia que regula al hombre, al ser humano dentro de la sociedad. ¿Y qué regula a los hombres? La lógica, el sentido común. Entonces, si a ti llega un abogado y te dice, mire, usted tiene que decir que usted no estuvo viviendo con él y que usted no tiene esto y que usted no tiene, y tú por dentro dices, a mí eso no me suena, no lo hagas. Busca otro abogado porque ese no es. El derecho, es lógico, es transparente, por eso nos sirve aquí, en Estados Unidos, en China, en Perú, en Puerto Rico, a donde tú llegues. Coges un código y lo lees y ahí está. Pero la lógica la traemos desde la cuna, desde lo que aprendimos con nuestras bases, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, cuando a ti un abogado te dice, no, mire, pues digamos que el señor la viene maltratando desde el 2008. No, pero es que él me trató mal fue en el 2010. No, pero es que nos sirve más desde... Ahí ya hay un error. Y cuando a ti algo te dice, eso no está bien, no está bien. Y si tú sabes que echarle cantaleta al niño respecto al papá, como que no te da mucha paz cuando estás tratando de conciliar el sueño, es porque está mal. Porque eso se llama interferencia. Entonces, cuando el niño ve al papá, va a decir, oiga, papá, ¿por qué le pegaba a mi mamá? Al niño no le importa. O sea, nosotros no podemos meter a nuestros chiquitines en nuestros problemas. Tenemos que tratar de solucionarlos por fuera y desafortunadamente los niños se han convertido en un botín. El que gane el proceso se queda con el niño, sin importar si es bueno o malo. Y lo que grupos de personas como nosotros en nuestro equipo de trabajo tratamos de hacer es todo lo contrario. Con el niño se queda el que sea bueno. Y yo sé que nuestro equipo de trabajo muchas veces se ríen porque, es más, esta es una infidencia, el doctor Belisario me va a matar, a él le dicen Superman. A nosotros nos dicen la Liga de la Justicia, entonces se burlan de nosotros, porque yo siempre digo, nosotros tratamos de defender al bueno, y por regla general, ese bueno es la víctima
y es quien está perdiendo a su hijo por un sistema o corrupto, o un sistema que no entiende a las víctimas, o un sistema donde no existe una empatía entre el abogado y el cliente, o simplemente un sistema que se tapa los ojos y no quiere ver lo que le está estallando al frente. Muchas veces, yo he leído en muchos textos que dicen que cuando Dios quiere esconder algo de ti, lo pone al frente. Y eso es lo que le pasa a nuestros funcionarios judiciales. Nosotros llevamos las víctimas y ellos las revictimizan y no las ven. O sea, las víctimas en este país y en el mundo son transparentes. Y yo pienso que personas como tú le están dando voz a esas víctimas. Y por eso es tan importante la labor que tú estás desempeñando. Porque las víctimas no hablan, Natasha. Las víctimas siempre se quedan calladas. Las víctimas se comen su dolor. Las víctimas no duermen. Las víctimas no comen, pero rara vez logran exteriorizar y a veces se necesitan personas como tú que les den ese empujón y les digan, hombre, grite que sí hay quien la escuche, hable que sí hay quien la oiga y este sistema sí va a hacer justicia. Yo siempre digo, el sistema tiene fallas y muchas y yo soy una censora enorme del sistema, pero al final del día, cuando me acuesto en mi cama a descansar, siempre confío en ese sistema porque sé que al final del día el sistema funciona. Y funciona en la medida en la que tú lo hagas funcionar, porque tú tienes las armas como abogado. Entonces, yo creo que tenemos esperanza, sí, claro, la tenemos toda. ¿Qué necesitamos? Comprometernos. Necesitamos un compromiso con las víctimas, con el sistema, con los padres, con los niños. Decir, no, pues es un cliente más, 8 millones, 4 millones, 1 millón, y si me pagó bien y se le hice la demanda bien y si no, problema del no. Necesitamos un compromiso real de los abogados. Y cuando el abogado está comprometido, compromete a la comisaria. Y cuando compromete a la comisaria, compromete al juez. O sea, es un compromiso de entrega. Mira, yo tenía que desarchivar un proceso de violencia intrafamiliar del año 93 y la fiscal no me lo desarchivaba. Y entonces era una señora de bastante edad. Y pues me vaciaba, la verdad es que me vaciaba cada vez que yo iba. Mi esposo era el gentleman del equipo, entonces él iba, charlaba con ella, le invitaba el café, pero siempre había ese choque y ella siempre me dijo, no se lo desarchivo. A mí me contrataron como en el año 2000, ¿qué te digo? Como 2016 más o menos para ese proceso. Y la víctima necesitaba desarchivar su proceso porque realmente era víctima. Y la victimización había continuado a lo largo del tiempo. Entonces, yo empecé a ir y pasaba frente a la fiscalía y ella la saludaba. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le recomiendo mi proceso. Y seguía. Todos los viernes sagradamente. Después mi esposo empezó a ir los martes y yo los viernes. Pasó un año. Al año salió esa señora de la oficina y la veo. Cogió un papel y me dijo, ahí tiene su desarchive, pero aquí no vuelva. Entonces, a mí me dio mucha risa porque mi abuelo decía, el que persevera alcanza o cansa, pero consigue. Entonces yo creo que por cansancio ya ella dijo, yo a esta vieja no la quiero volver a ver aquí jamás en la vida, entréguele ese desarchivo y mire a ver qué hace. Pero logramos desarchivar el proceso, logramos imputar al sujeto, logramos una medida de protección emanada de fiscalía, logramos una custodia compartida y unas visitas reguladas. Si yo no hubiera ido un año, no lo hubiera conseguido. No lo hubiera conseguido, o sea, yo lo tengo claro. Entonces yo pienso que cuando el abogado se enamora de su cliente, en el buen sentido de la palabra, se enamora del proceso, así como Kafka que soñaba con su proceso y vivía en su proceso, cuando uno ama a esa víctima, entiende lo que está sufriendo, ama lo que está haciendo, ama el escrito, le pone el alma, llama al fiscal, ahí la víctima gana. Y ahí recuperamos a todos estos niños que son víctimas de triangulación parental. Entonces, espero que para el taller hayan muchas preguntas, espero que podamos ser de utilidad, espero que más allá de pensar en que el sistema está mal, pensemos, les repito, al final del día el sistema funciona. Necesitamos creer en lo que tenemos y necesitamos hacerlo funcionar, pero eso depende de nosotros. O sea, el mundo necesita una persona que quiera cambiarlo para cambiarlo. No es que no se pueda, sí se puede, y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. O sea, el equipo con el que nosotros trabajamos ha tenido casos a los que nadie se le ha medido, que han pasado por 4, 5, 6 o 7 abogados, 3 o 4 peritos, y todas las puertas se cierran. Y nosotros encontramos por dónde abrirla. Entonces, pues yo los espero en el taller. La intención no es enseñarles lo que ya saben, ni yo volver sobre la herida para que se abra, sino decirle, mire, usted es víctima, usted tiene quien la escuche.
solo aprenda a hacerlo. Es más fácil este camino que todo lo que usted está haciendo. Con una denuncia, usted puede evitarse 10 procesos. Entonces, pues aquí estamos para transmitir lo que Dios nos ha dado. De gracia recibimos el conocimiento, de gracia lo damos. Te felicito por tu programa. Realmente darle voz a las víctimas es vital, porque ellas, mientras aprenden a hablar, va a pasar un tiempo. Entonces, pues aquí estamos, espero que todos nos acompañen en el taller, si tienen dudas, anótenlas ese día, de alguna manera las resolvemos, si no sabemos, preguntamos, porque no nos las sabemos todas. Entonces, si no sabemos, pues yo me comprometo a que le mando un WhatsApp después y le contesto, pero además, como dice una amiga, ustedes los abogados, si no ganan, empatan, lo que no saben se lo inventan, y después le dicen jurisprudencia. Entonces, aquí estamos, Natasha. Bueno, mi doc, muchas gracias por acompañarnos este ratico. Les recuerdo a todos nuestros seguidores que este seminario, taller, va a ser realizado el día 14 de agosto de este año 2020, 4 de la tarde hora de Colombia, a 7 de la noche hora de Colombia. Va a ser certificado por CESCAP SAS. Va a ser 100% online, pero no se preocupen. Si tú estás en algún lugar del mundo y por cualquier razón no puedes asistir en ese horario, el seminario va a ser grabado, así que luego vas a poder tener acceso a tu enlace para que veas todo el seminario y lo puedas volver a ver y repetir las veces que tú quieras hasta que te aprendas el guión, como dicen por ahí. Entonces, todos y todas bienvenidos. Recuerden que son cupos limitados, así que inscríbanse ya. Aquí en la descripción del video les voy a dejar toda la información para que nos hagan sus preguntas, se inscriban. Bienvenidos todos nuevamente. Gracias a la doctora Naxari. Me encanta siempre escucharte porque eres una mujer además súper apasionada. Entonces eso te contagia. O sea, eso me contagia de esperanza escucharte, me contagia de ganas de seguir trabajando y sé que las personas que nos van a ver también van a sentir esa sensación de que sí se puede, de que podemos dar la pelea y pues y de que vamos a hacerlo finalmente. Entonces, muchas Claro que gracias, sí. Doc. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el 14 de agosto 2020, 4 de la tarde, hora de Colombia, en la plataforma de Skype. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, mi Doc. Hasta luego.